Hola a todos y a todas, yo soy el maestro Guillermo Ochoa y bienvenidos a esta tu unidad de aprendizaje, autoconocimiento y personalidad, donde el día de hoy tocaremos el tema de lo que es la personalidad, las emociones y los sentimientos. ¿Sí? Porque emoción y sentimiento no es la misma cosa. Tienen una gran diferencia, ¿sale? Pero una cosa no puede existir sin la otra, ¿sale? Así que, pues, sin más preámbulos, me da mucho gusto que estén frente al televisor, frente a la computadora, frente a cualquier pantalla viéndome, para tratar de explicarles de manera sencilla y práctica cómo influyen las emociones y los sentimientos en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque, créanme, y es verdad, está científicamente comprobado y neuronalmente comprobado, que las emociones juegan un papel muy importante, sobre todo en el aprendizaje. En el aprendizaje está ligado con las emociones. Cuando me siento triste, regularmente no aprendo o puedo estar frente a clase, pero estoy pensando, estoy físicamente en clase, pero mentalmente estoy en otro lado. Cuando estoy enojado también, cuando estoy muy feliz también, bueno, sí. Todos oscilamos en una montaña rusa de emociones, a veces altas, a veces bajas, pero a veces se nos desbordan y está fuera de nuestras manos y vamos a decir hasta qué punto es normal y qué punto no es normal, ¿sí? Pero vamos a empezar entonces con lo más primordial, ¿sí? Que es la personalidad, ¿sí? La personalidad es definida como el conjunto de características físicas, de comportamiento, cognitivas, o sea, de aprendizaje, de comportamiento y sobre todo las creencias que vienen desde nuestra infancia, dada por los padres, dada por los maestros, por ese código moral que ha sido creado por la sociedad, de lo cual me hace cimentar una personalidad. Pero ninguna personalidad es fija o estable. Así tengamos la edad que tengamos, ¿sí? La personalidad se cimenta, o sea, tu personalidad ya no cambia de cierta estructura a partir de los 27 años. A los 27 años, ya, tu mente dice, esta es tu personalidad y con esta vas a morir, ¿sí? Ejemplo, si antes no chillaban y de repente se vuelven ya muy emocionales y a los 27 años se queda eso, van a ser emocionales. Si antes no se enojaban de la nada y de repente sí y ya tienen, se cimentan los 27 años, va a pasar. Y pues en fin, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque físicamente el cuerpo se acaba de desarrollar a los 21 años. A los 21 años dejamos de crecer, a los 21 años ya en nuestro cuerpo físico pues ya no nos va a dar de más, o sea, no puedo pedir más volumen en ciertas áreas porque pues ya no lo va a poder hacer, ¿no? Eso es a los 21 años. Pero de los 21 a los 27 viene la parte más difícil, que es la parte emocional y de la personalidad. Y si bien cada uno somos seres únicos e irrepetibles, podemos tener rasgos de la personalidad similares, pero nunca iguales, ¿sí? Así que así hayan nacido el mismo día, así se llamen igual, tengan los mismos apellidos, tengas un cuate, un gemelo, una gemela, etcétera, etcétera, sean del mismo signo zodiacal, que por favor no crean en eso, de verdad, es algo feito, ¿no? No crean en eso, ¿no? Todos tenemos una personalidad diferente. Y les repito, personalidad es ese conjunto de habilidades, pensamientos, actitudes, comportamientos que me hacen ser lo que yo soy, ¿sí? E insisto, es estable, pero siempre oscila. Yo más bien definiría la personalidad como esto, ¿sí? Y van a decir, ¿qué onda? Se está volviendo
me voy a poner un antifaz. Sí. Me siento como en una película, ¿no? Como si fuera a grabar una película. Pero bueno, todo por su aprendizaje, ¿no? Yo resumo la personalidad en un antifaz, ¿sí? El, la definición grecolatina de personalidad, los griegos le llamaban personalidad y decían, es una máscara que utilizan los actores para hacernos creer ciertos personajes. Así que máscara o antifaz es de donde viene o proviene la palabra personalidad. ¿Por qué? Porque aunque este antifaz o máscara esté preestablecido en mi cara, en mi rostro, metafóricamente hablando, en nuestro cuerpo, podemos cambiarlo de color, podemos ponerlo inclinado, puedo taparle un lado, puedo taparle el otro, puedo adornarlo con más cosas, puedo cortarle más cosas, pero el antifaz siempre está ahí. Ese antifaz, o esto que yo llamo personalidad, es meramente la creación de personajes, ¿sí? Personajes. Tu personalidad está bien cimentada, pero depende del contexto, nos adaptamos, ¿sí? Si mi personalidad, que hay muchos tipos de personalidad, digamos, es muy extrovertida, que es extrovertida, que siempre se están riendo, que le hablan fuerte, que siempre le ven el lado positivo a la vida, o si le ven el lado negativo es muy extremo, pero bueno, esas son personas de una personalidad extrovertida, ¿sí? Digamos que la personalidad extrovertida es ese antifaz que tienes de color verde, fosforescente, porque es extrovertida, muy llamativa, pero si vas a un lugar donde te tienes que portar serio, tienes que ser formal, actuar con ciertos estándares que la sociedad maneja, ¿qué puedes hacer? Puedes disfrazar esa máscara o ese antifaz para adaptarme al contexto en el que estoy viviendo, ¿sí? Si al contrario, soy muy introvertido, ¿qué quiere decir introvertido? Que sí socializo, pero soy así calladito, calladita, tímido, tímida y sobre todo pues no me gusta hablar de mis sentimientos en frente de todos. Bueno, va a llegar un punto en el que puede que te enojes y el antifaz de introversión lo vas a tener que modificar o cambiar de color, depende de la situación. No quiere decir que porque seas una persona que no le gusta pelear, vas a dejar que te apuñalen. No, ¿sí? Por eso, en pocas palabras, que viene desde los griegos, que ellos fueron los que definieron la personalidad como máscara o antifaz, es muy cierta, porque siempre, aunque tengamos una personalidad estable, siempre estamos creando personajes, ¿sí? Todo depende del contexto y el personaje que creamos es conforme a la situación que estamos viviendo. Pero eso no significa que haya problemas de la personalidad, no. Eso significa que nos sabemos adaptar sanamente. No podemos ir con la misma personalidad, ¿no? Imagínense yo, digamos, soy de una personalidad muy seria, formal, de pocos amigos. Me pongo, este es mi personalidad, un ejemplo, ¿sí? Y voy, un ejemplo, al cajero automático a sacar dinero y me dicen, ¿le puedo ayudar, señor? Y yo, si no me adapto y no me quito ese antifaz o lo transformo, voy a voltear con mi personalidad cimentada y le voy a decir, no, gracias. Es más, ¿por qué me preguntas si me puede ayudar? ¿Qué me quieres robar? O ¿qué onda? Es más, ¿a ti qué te importa? ¿Sí?
O peor, vas a misa, ¿sí? La paz, hermanos, la paz, ¿no? Yo te digo con la mano estirada, qué asco, o sea, darte la mano, no. Eso sería no saber adaptarse y no es tan sano como se cree. Entonces, para concluir, la personalidad es ese conjunto de características psíquicas y de comportamiento que me hacen ser único e irrepetible, pero que puede ser modificable conforme las circunstancias o los contextos de los cuales yo me enfrento día con día. ¿Sale? Siempre que vean una máscara, acuérdense de personalidad. ¿Sale? Muy bien. Voy a dejarlo de este lado para pasar al tema que sigue, que es las emociones y los sentimientos. Vamos a empezar con las emociones. Las emociones, a mí me gusta resumirlas en una mnemotecnia que es MATEA, ojo, MATEA, que quiere decir miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Hay autores que manejan 7 emociones básicas, hay quienes manejan más de 7, 8, bueno, yo en lo personal manejo 5 emociones básicas y de ahí se desglosan las demás, ¿sí? La diferencia entre una emoción y un sentimiento es la durabilidad del tiempo, o sea, temporal. ¿Qué quiere decir? Que una emoción puede durar segundos, minutos, horas, 1 o 2 días, cuando mucho. Y un sentimiento a raíz de esa emoción, si no es trabajada o expresada, un sentimiento puede durar días, meses, años, lustros, décadas, siglos, por los siglos de los siglos, amén. ¿Sale? Y vamos a empezar con las 5 emociones básicas que de estas 5 se desprenden toda una gama de colores de emociones que tienen una mamá y un papá, que son estas 5 que les voy a presentar. La primera, que es M, acuérdense, Matea, M, miedo, ¿sale? Van a ver la cara así como de que ¿qué onda, no? Miedo. El miedo es la primera emoción básica y tiene una finalidad. Para algunos una emoción buena, para algunos una emoción mala. Pero al fin y al cabo, una emoción que no podemos evitarla, ¿sí? El miedo nos hace huir, ¿sí? Muchos si dicen, ¿es malo sentir miedo? Yo más bien te diría, es bueno sentir miedo. ¿Por qué? Porque si algo me da miedo, me previene de algún peligro. Tampoco se trata de estarme cuidando cada 5 minutos, no, con delirios de persecución, claro que no. Pero el miedo me ayuda a, un ejemplo, al sentido de supervivencia. Me quieren asaltar, me da miedo, pego carrera y créanme que puedo brincar una barda de 3 metros y no saben cómo la adrenalina y el cuerpo es muy, muy sabio, ¿sale? Bien. ¿A qué me ayuda también el miedo? A superarlo, ¿sí? A saber qué es aquello que me causa pánico y quitar esa cara como de que ya va a pasar esto. No, desde más bien tengo que enfrentar esto, ¿sí? Así que el miedo, por eso para mí, me adelanto un poquito, no hay emociones ni negativas ni positivas, simplemente son emociones y somos seres emocionales y sentimentales. No estamos exentos de no sentirlas, siempre las vamos a sentir, ¿sí? Así que el miedo es la primera emoción básica. Insisto, el miedo puede durar, regularmente dura segundos, minutos, ¿sí? A lo mejor 1, 2 días si te intentaron
a saltar o a hacer algo, ¿no? Claro, el miedo tiene esa función de prevenir un posible riesgo, peligro y sobre todo mi sentido de supervivencia y a superar lo que yo considere que me da miedo. Ejemplo, me da miedo hablar en público, no me voy a quedar parado así. No, voy a utilizar ese medio. Puedo ir a través de un terapeuta a manejar ese miedo y a transformarlo en mi motor para arrancar y romper con ese pánico escénico. Entonces, la primera emoción básica es el miedo, ¿sí? Si el miedo no se trabaja, no se expresa, no se regula, se va a convertir en sentimiento. Y el sentimiento que trae la emoción del miedo son sentimientos de delirios de persecución, de decir, todo el mundo está hablando de mí, fobia social, que le tienes fobia a todo el mundo, que te hace una persona, un Grinch, ¿sí? Que te hace tenerle miedo hasta el amor, ¿sí? Y eso pues conlleva, puede ser, a un trastorno o a una fobia que pues en fin, ya ocuparemos ayuda todavía más profesional. Así que la primera, se las presento, miedo. Y de ahí, a largo plazo, se transforma en sentimiento, pero deja de ser miedo y se convierte en fobia. Muy bien. La segunda emoción, que es la emoción, acuérdense, M, miedo, A, alegría, ¿sí? La alegría es la emoción que regularmente la sentimos la mayor parte de nuestra vida y la alegría tiene una función, ¿sí? La función, pues ya, la más básica, la más normal, la que ustedes conocen, de es sentirme vivo, de sentirme agradecido, me enseña a ser agradecido con aquello que me hace feliz y me enseña a ser agradecido con mi familia, mis amigos, la escuela, mis maestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero, ojo, la alegría es una emoción. Porque aunque estemos alegres, diga yo siempre estoy alegre, no, alegre es la emoción. El sentimiento sería el positivismo que te genera, el verle el lado positivo a todo, el verle el lado blanco a lo negro y volverte una persona realista, positiva, pero sobre todo que ve las malas decisiones o tus errores como medio para crecer y no para culparte. ¿Sale? Segunda emoción básica, alegría. La emoción que le sigue, ¿sí? Que es con la T, que ya se la han de imaginar, es la tristeza. ¿Sí? Van a decir, ¿cómo la tristeza es una emoción básica? Sí, es una emoción básica y tiene que existir. Porque gracias a la tristeza, ¿sí? Yo sé los estragos que causa, como esta carita está llorando. A quienes no lloran físicamente, pero lloran internamente, ¿sí? Que la tristeza, sea cualquier su raíz o lo que nos haya traído o ocasionado tristeza, ¿a qué me ayuda? Uno, a valorar también, ¿sí? Dos, a no negativizar las cosas. Tres, a recordar que soy un ser humano y que puedo cometer errores para aprender, ¿sí? Y al reconocerlos, aprendemos. Y al aprender, maduramos. Entonces, la tristeza, por muy malo que suene,
tiene su función positiva, ¿sí? Que se las acabo de mencionar. Cuando la tristeza dura más de semanas, meses, ya estamos hablando de un sentimiento de depresión, de un sentimiento de culpabilidad, de un trastorno de ansiedad, una distimia, una ciclotimia, ya enfermedades mentales que pues son a raíz de la tristeza, de la cual muchas de las personas no les gusta expresar, porque dicen que llorar en público es malo y que debo de ser fuerte, sí, pero la tristeza, la emoción, para que la trabajes bien y no la reprimas y no se vuelva un sentimiento, sí, que ya va más allá de la tristeza, ya sería un sentimiento de ideación suicida, de no querer salir de tu recámara, no querer comer, no querer sociabilizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos ayuda, insisto, a reconocer que debemos de aprender de nuestros errores y no culpabilizarnos por ello. Y si tenemos la oportunidad de remediarlos, pues los remediamos, ¿sale? La emoción que le sigue, ya casi terminamos, ¿sí? La emoción que le sigue, acuérdense, vamos en la T. Ahora vamos con la E. Sí. Está horrible esta cara. He visto muchas así en mi vida. Es enojo. El enojo es la cuarta emoción básica de los que los seres humanos vivimos día tras día y transcurrimos todos los días de nuestra vida, ¿sí? Hay gente más enojona, hay gente menos enojona, pero todos nos molestamos. Y así como cualquier emoción tiene su parte buena y su parte mala, ¿sí? Pues la parte mala del enojo, ¿sí? O de la ira, ¿sí? Del verbo enojo, no del verbo ira, o sea, hello, ¿no? El enojo, ¿sí? Se encarga de uno. En la parte positiva, de sentirlo, de decir, tienes derecho a estar enojado porque te fallaron, a lo mejor hiciste algo, te dijeron algo injustamente, tienes derecho a estar enojado, pero que me enseñe a estar enojado cuando se me pasa, a pedir perdón, ¿sí? Ya cuando se pasa el coraje, se queda solo una emoción, ¿sí? 1 o 2 días ese coraje con mi papá o con mi mamá porque no me dejó salir a la fiesta que yo quise, bueno, ya es de papá, mamá, perdóname. O sea que el enojo, aunque muchos la pinten como una emoción negativa, tiene esa parte positiva, esa finalidad. Todas tienen una finalidad, ¿sí? Y por la parte negativa, ¿qué quiere decir? Bueno, pues me va a hacer que cualquier cosita que yo escucha que me haga sentir enojado o enojada, irritado o irritada, todos se lo van a tomar a mal, todo, porque toda la percepción cambia y ya ves todo como ataque, aunque no sea para ti. Si siempre estás enojado o enojada, o todo te hace enojar, hasta el más mínimo error de una persona, o hasta porque una mosca vuela te hace enojar, bueno, te va a ocasionar conflictos y ya vamos a estar hablando de un sentimiento de odio, de un sentimiento de venganza, de un sentimiento de egocentrismo, porque te hace sentirte superior a los demás y te hace decir ya no la emoción, el sentimiento, te hace decir nadie tiene que hacerme enojar, ¿sí? O más bien yo con ese carácter que me cargo me tienen que obedecer porque el enojo juega o manipula al miedo para salirse con la suya y se vuelven personas muy manipuladoras. Créanmelo, de verdad. Ese sería el sentimiento. Pero si estoy en plena emoción y la reconozco y digo, ok, estoy enojado o enojada porque no me dejaron ir,
a una fiesta, porque reprobé una materia, porque las cosas a lo mejor no salieron como yo quise, pero reconózcanla, afrontanla e insisto, nos enseña realmente a pedir perdón y perdonarnos también a nosotros, ¿sí? Y por último, vamos a hablar con la emoción, que la gran mayoría la satanizan y otra gran mayoría la endiosa, ¿no? Y estamos hablando del amor. El amor, sí, el amor es una emoción, no es un sentimiento, ¿sí? Porque, bueno, el amor es esa emoción que me hace vibrar, que me hace sonreír, que me hace sentir maripositas en el estómago, que en realidad no son maripositas, son todos sus ácidos gástricos revolviéndose ahí por la emoción del amor, ¿no? El sentimiento a raíz de la emoción amor es el enamoramiento y nace a partir de los 6 meses. Un ejemplo, acabas de conocer hoy al amor de tu vida, ¿no? Y te invita a salir y obviamente nuestra cara es de wow, no me la creo, ¿no? Bien. Y empezamos a salir poco a poco, nos vamos conociendo y primero vemos el lado bueno, ¿no? Voy a sonar un poco extraño, pero créanme lo que es verdad. El amor, la emoción del amor, su parte negativa es que mientras estamos en ese periodo de enamoramiento, en esa emoción de enamoramiento, los defectos de las personas que nos gustan los volvemos virtudes, ¿sí? Y no hay nada malo con esa persona. Y aguas y hables mal de esa persona porque, uff, o sea, o ya me le quieres dar vajilla, o ya te doy envidia, o ya esto. No, esa es la parte, digamos, malita que yo le podría encontrar al sentimiento de el amor, ¿sí? El enamoramiento nace a partir psicológicamente nace a partir de los 6 meses. Ya el enamoramiento es esa parte donde aceptas a la persona tal y como es. O sea, su parte buena es la aceptación, ¿sí? Tanto de uno mismo como de mi pareja o mi familia o mis amigos o mi trabajo. Por ejemplo, yo amo mi trabajo. El amor de mi vida es mi trabajo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Amo mi trabajo. Um, y gracias a ello, ¿sí? Aceptas, ¿sí? Cuando ya amamos, ojo, ya no es enamoramiento, ya es amor de verdad. El amor es insisto, es una emoción y el sentimiento es el enamoramiento. Si me preguntan qué es, yo lo definiría o definiría a esa emoción como la aceptación, ¿sí? Y el enamoramiento, que ya es la emoción, perdón, el sentimiento a raíz de esta emoción, ¿sí? Va de este lado. Es el enamoramiento cuando aceptamos a esa persona con su parte ángel y con su parte demoníaca. O sea, de decir, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero me choca que hables con la boca llena, ¿sí? Te amo desde el fondo de mi corazón, sabes que daría mi vida por ti, pero me choca que llegues tarde, ¿sí? Ahí es cuando ya sabemos que es amor de verdad, porque aceptamos a la persona tal y como es, con su parte diabla y su parte ángel, su parte oscura y su parte blanca, ¿sale? Entonces, para terminar, les recuerdo, voy a agacharme un poquito, así rapidito, para mostrarles entonces lo que son las emociones básicas. Acuérdense, miedo, alegría, tristeza,
enojo y amor. Toda esta gama de emociones, déjenme acomodarlas tipo abanico, a ver si puedo. Toda esta gama de emociones el amor es el que más se mueve siempre. Toda esta gama de emociones aquí presentes, ¿sí? Por aquí se me esconde una, no te escondas, que es la alegría, ¿no? Ojo, que acabamos de aprender que a veces la alegría se esconde detrás de todas las emociones. Siempre se aprende algo nuevo. Y el amor es el que más se mueve, de verdad. Todas estas emociones hacen que nazcan todos los sentimientos y no podemos estar libres de ellos ni exentos. No podemos evitar sentir cada una de ellas, pero lo que sí podemos hacer es regularlas, y para eso vamos a ver más adelante lo que es la regulación emocional y las competencias emocionales para aprender qué hacer con cada una de la emoción asertivamente para que no se vuelva sentimiento del lado negativo o positivo, porque recuerden que todo en exceso es malo. Muy bien, entonces de parte de mis emociones, muchísimas gracias por ver este video, por aburrirlos un poquito. Espero y haya quedado aprendido algo en su cabecita y se hayan divertido tan siquiera un poquito, ¿no? Y recuerden que personalidad es esa máscara, entre comillas, que es el conjunto de habilidades psíquicas y comportamentales que son adaptables a los contextos. Y la definición de emoción es un estado alterado de conciencia. Ojo, estado alterado. Alterado puede ser positivamente o negativamente. Un estado alterado de conciencia que dura segundos, minutos, días, cuando mucho. Y una emoción ya es un estado permanente, un estado alterado, permanente de conciencia que me hace perder el contacto con la realidad, ¿sí? Así que, ya saben, esas son sus emociones y de ahí nacen todas las demás, que las iremos viendo poco a poco. Después veremos cómo repercute cada una de ellas en nuestro cuerpo. De mi parte es todo. Soy el maestro Guillermo Ochoa. Les mando un abrazote, un besote a todos y todas ustedes. Y esto es Autoconocimiento y Personalidad. ¿Sale? Nos vemos para la siguiente. Cuídense mucho. Que Dios y sus angelitos de la guarda siempre me los protejan.